Bienvenidos a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tener una clase maravillosa, una clase donde nos acompañan 3 docentes excepcionales, todos en diferentes áreas, pero que van a aportar muchísimo a todo lo que nosotros como papás y mamás necesitamos saber en primera infancia y todo lo que un docente y facilitador necesita para que podamos aportar en el crecimiento de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. Así que contarles que esta clase se organiza porque este año tenemos el diplomado Homeschooling para primera infancia que desarrollamos desde Unicervantes y EduRay Learning Home. Les contamos que Unicervantes es una institución de educación superior que siempre trabaja en la innovación, ha defendido muchísimo todo el tema de la educación clásica y trabaja en el crecimiento de la formación de las familias y de todas las personas, tanto a nivel nacional como a nivel global. Y contarles que EduRay Learning Home es una corporación a nivel nacional que ha trabajado en los últimos años para Colombia y todos los países de habla hispana en el tema de ayudar a las familias en educación en casa. Tuvimos la oportunidad de ser la institución que hizo el primer Congreso de Educación en Casa en Colombia en el 2018 y contarles que este año será el segundo Congreso. Y bueno, no vamos a quitarle más tiempo a esta especial clase del día de hoy. Nos acompaña una persona muy especial que se llama Carlos Moneri. Y yo cuando veía ese apellido decía, pero Moneri, ¿de dónde? Así que cuando tú empieces tu participación vas a tener que contarle a todos ese apellido tan especial. Pero no quiero quedar sin decir nada de lo especial que tú has hecho de trabajo a nivel de formación. Y les quiero contar quién es Carlos Moneri. Comunicador social, consultor de desarrollo humano y organizacional. Es mentor conferencista de American Mentoring International, es conferencista y facilitador y miembro del equipo de investigación del proyecto La Neuroeducación en el aula de la organización Fundrama. Quiero contarles que la clase de Carlos va a ser muy especial porque va a tratar específicamente de esos estudios que han hecho en tantos años de trabajo en la parte de educación. Así que, querido Carlos, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Vamos a estar contigo un ratico y pasamos a la segunda parte de nuestra maravillosa clase especial. Hola, muchísimas gracias de verdad por esa edificación. Me siento honrado de estar aquí en este día especial porque vamos a hablar de algo que a mí particularmente me apasiona, me encanta, y es sobre la neuroeducación, sobre educar en casa y sobre todos estos aspectos que tienen que ver con el crecimiento humano. Les pido que aprovechemos al máximo estos minutos porque vamos a estar en este tiempo especial compartiendo con estos dos grandes docentes de los que he aprendido tanto y con quien hoy me honra compartir esta clase magistral. Así que, sin más, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar hablando de un tema especial. Vamos a hablar un poco de lo que significa educar, pero lo que significa educar teniendo en cuenta algo muy especial, que no estamos educando solamente niños, estamos educando cerebros, ¿de acuerdo? Y quiero comenzar con esta diapositiva que nos habla de eso, precisamente. No soy yo, es mi cerebro. No soy yo, es mi cerebro. Y quiero que pensemos un tiempo en esa frase. No soy yo, es mi cerebro significa que durante años hemos hablado, hemos pensado que estamos educando a los niños, pero no estamos teniendo en cuenta que realmente más que niños estamos educando cerebros. Me indican, a ver, por favor, ¿están viendo? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan, por favor? ¿Están viendo la diapositiva? ¿Me confirman? Sí, te vemos y te escuchamos perfecto. Sí, estoy tratando de pasar la diapositiva, no me aparece el control aquí. Entonces, como les decía, vamos a hablar de educar para el cerebro. Hay alguna circunstancia técnica que me impide pasar la diapositiva. Ahí sí. Bueno, no soy yo, es mi cerebro.
Y la primera pregunta es, ¿qué es ser padres? ¿Qué es ser padres? Ser padres, y quiero plantear esta reflexión, es la única profesión, entre comillas, en la que recibimos primero el diploma y después cursamos la carrera. Y es lo que siempre ocurre. Primero somos padres y después aprendemos a ser padres. Y es ahí donde comienza el primer reto de nosotros como padres. ¿Cómo podemos educar a nuestros niños? ¿Cómo podemos educarlos realmente de una manera efectiva? Y yo voy a plantear un interrogante aquí. Un interrogante que tal vez nos pone a pensar en si estamos realmente educando a nuestros niños en casa de la manera adecuada. Y el interrogante es, ¿cómo estamos haciendo la tarea? ¿Cómo estamos haciendo esa tarea de educar a nuestros niños? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos haciendo bien la labor de educar a nuestros niños? Y surge otra pregunta que propone una reflexión. Y yo quiero proponer esta reflexión. Si yo les dijese, vamos a fabricar un guante y ninguno de los que está aquí tiene una referencia de una mano, la pregunta es, ¿podemos fabricar un guante si no conocemos una mano? ¿Cómo podríamos fabricar un guante si no conocemos una mano? Y esto nos lleva a pensar, ¿cómo podemos educar de manera efectiva si no conocemos cómo funciona el cerebro? Y entender cómo funciona el cerebro no tiene que significar que seamos neurocientíficos, neurólogos, neurocirujanos. No, nada de eso. Entender como personas, como padres, que estamos educando al cerebro de nuestros niños, no a nuestros niños. Estamos educando niños con un cerebro diferente, que ningún niño tiene un cerebro igual al otro. Y que el cerebro de un niño es como un aparato celular, como un móvil celular, que tiene un sistema operativo y tiene unas aplicaciones. Y yo me llevo esta comparación que parece poco particular, poco ortodoxa, pero realmente tiene mucho que ver con la realidad. Estamos educando niños sin entender cómo funciona el cerebro de esos niños. Y en esa medida, yo quiero invitarlos a que en este momento podamos mirar un video que nos da cuenta de cómo podemos realmente conocer cómo trabaja nuestro cerebro. Entonces, mientras instalamos el video, algo que decirles que es importantísimo que entendamos que para entender cómo funciona el cerebro, tenemos que empezar a entrar en algo muy importante que es la neuroeducación. La neuroeducación es la posibilidad que nos están dando hoy la ciencia, las neurociencias, la pedagogía y la psicología de una nueva interdisciplina que se llama la neuroeducación. Y hoy, padres, docentes, profesionales, debemos entender que la neuroeducación está abriendo un nuevo paradigma alrededor de la educación. Quiero mostrarles, para aprovechar el tiempo que tenemos, un punto de reflexión en torno a esto. Y quiero presentarles al gran Francesco Tonucci. El gran Francesco Tonucci es un pedagogo italiano que ha venido hablando mucho sobre cómo educar efectivamente a los niños desde la perspectiva de los niños. Y ha hablado de un proyecto hermoso que se llama La Ciudad de los Niños. Francesco Tonucci insiste en que para educar bien a los niños, y estamos aquí hablando de educación para la primera infancia, ¿cierto? Porque nos estamos preparando para ese diplomado maravilloso que tiene que ver mucho con el tema de homeschooling, de educar en casa. Y homeschooling es mucho más que simplemente educar en casa. Francesco Tonucci nos plantea en unas caricaturas excelentes que nos ha traído desde hace más de 30 años. Y quiero compartir esta. Dice el niño, no me empuje, no tengo ninguna prisa por crecer. Y yo recuerdo cuando mi abuela me decía, aprende para que seas alguien en la vida. Aprende para que seas alguien en la vida. Y esto visto desde esta perspectiva y desde esta sana intención de amor de nuestros padres, desde nuestros abuelos, pues realmente está muy bien. Pero si analizamos esto desde los conceptos de neurociencia, ¿cierto? Y desde cómo funciona el cerebro y desde cómo estamos programando a nuestros niños, les estamos diciendo que para ser hay que saber, que para ser hay que aprender. Y en esa carrera casi que forzamos a los niños a crecer. Francesco Tonucci nos aterriza en torno a una verdadera intención
de formar astros que brillen con luz propia, pero desde su propia luz. Y decía Plutarco, un cerebro no es un vaso que llenar, es una lámpara que encender. Y esa es la perspectiva, ese es el enfoque que nosotros como padres, como maestros, debemos tener en cuenta al momento de formar a nuestros niños. Por eso empezamos esta disertación, por eso empezamos esta clase, propiciando una reflexión en torno a la importancia de cómo aprende el niño desde su cerebro, para que entendamos que cada niño tiene un cerebro diferente, porque cada niño tiene una dominancia cerebral diferente. Y de esto vamos a aprender mucho en el diplomado. Cada niño tiene una dominancia cerebral diferente. Y así como yo tengo una mano dominante y tengo otra que me funciona, pero no es mi mano dominante, así hay 4 sectores en el cerebro, uno que domina más que otro. Y de esa dominancia cerebral surgen lo que los neurocientíficos, lo que los neuroeducadores hemos llamado neurotalentos. Yo quiero que tú hoy entiendas que cuando estás formando y educando a un niño, la mejor manera de hacerlo es potenciar esos neurotalentos. Y vamos a aprender un poco alrededor de eso, de esta manera. Mira de qué manera aprenden los niños. Lo que vemos aquí en esta diapositiva es una ilustración de cómo se van formando en nuestro cerebro lo que yo llamo unas rutas neuronales. Son unas conexiones neuronales, son una especie de, comillas, cableado estructural que se va armando, como vemos aquí abajo, primero con unos filamentos pequeños, ¿cierto? Pero que después se van convirtiendo en un cableado estructurado. ¿En qué momento? Cada vez que cuando padres le decimos a los niños, tú no puedes, hay una conexión sináptica. Las neuronas, a través de sus dendritas y sus axones, empiezan a tocarse, a enviarse una información que es eléctrica y que también es química y que produce una sustancia que se llaman los neurotransmisores. Oigan bien esa palabra, neurotransmisores, porque vamos a aprender cómo utilizar herramientas que permitan generar unos neurotransmisores que son muy importantes al momento del aprendizaje, porque hay neurotransmisores que son fundamentales para el aprendizaje de los niños. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como padres? ¿Cuál es nuestro papel como docentes? Poder empezar a generar esas conexiones neuronales que primero son muy débiles, primero son poco frecuentes, pero que después van armando ese cableado estructurado que aparece aquí abajo y que se convierte en una ruta neuronal, en una pista de información, en una pista de comunicación. ¿Cuál es la idea? Que entendamos a partir de hoy, a partir del desarrollo de esta masterclass, a partir de este diplomado, a que hay momentos claves que los padres y los docentes podemos aprovechar para lograr que ese aprendizaje sea un aprendizaje efectivo. Primer momento, el momento de excitación emocional. ¿Cómo yo descubro ese momento especial de excitación emocional en mi hijo, en mi estudiante, para poder decir las palabras precisas en el momento preciso? Y voy a colocar un ejemplo aquí. Supón que viene tu hijo, supón que viene tu estudiante emocionado porque acaba de meter un gol y te empieza a contar, papá, mamá, mira que hizo un gol, y todo emocionado en ese momento de excitación emocional, y te dice, me mandaron la pelota aquí y yo la cabeceé y la bajé con la pierna derecha y me llevé a uno y me llevé al otro y de repente pateé con toda mi fuerza e hice un gol. ¿Cómo reaccionas tú como padre en ese momento? Hay varias maneras. Una es decirle, bueno, sí, te felicito, listo, chao, y quedas haciendo lo que estás haciendo. O aprovechas ese momento de excitación emocional para enviarle una información y a un cerebro que está en un estado perfecto para generar esas conexiones neuronales. Entonces, tú aprovechas ese momento y le dices, claro que sí, confío en ti, eres grande, claro, tú puedes, creo en ti, te felicito, eres un gran deportista, eres el mejor. En ese momento, con cada palabra, con cada frase, se empiezan a generar esas conexiones, esas autopistas, esos cableados estructurados que van a ser representativos en la construcción de su autoestima, de su autoconcepto. Estás aprovechando un momento especial
del cerebro del niño para enviarle una información que le va a quedar en su cerebro para siempre y que se va a convertir en un cableado estructurado que después va a ser difícil de romper. Y la pregunta es, ¿estás tú como padre, como maestro, aprovechando estos momentos de excitación emocional? Segundo, novedad. Cuando un niño enfrenta algo que le parece novedoso, sus neuronas se preparan y son proclives a recibir información clave. Y ya cuando hay algo novedoso, el cerebro empieza a prepararse para que tú le envíes una información aprovechando esa circunstancia de novedad. Y en ese momento de novedad, yo recuerdo tanto, y me permite una experiencia personal, cuando con mi hijo, que hoy tiene 12 años, vivíamos en otra ciudad, y su colegio, la cancha de fútbol, colindaba con una gran laguna, con una gran ciénaga. Y él me decía, ¿qué tan grande es esta ciénaga? Y yo le decía, mira, esta ciénaga es más grande que el municipio donde estamos ahora. Pero resulta que este municipio, como él estaba asombrado porque yo le estaba hablando de algo novedoso, yo le decía, resulta que este municipio está ubicado en una depresión que se llama la depresión Momposina. ¿Sabes qué es una depresión? Una depresión es una parte baja de un extenso territorio, de un país, de una región. Y por ser una parte baja, hay muchos cuerpos de agua. Y fíjate que aquí cerca tenemos el río Magdalena. Y fíjate que aquí cerca tenemos una ciénaga. Y fíjate que allá cerca tenemos la isla de Mompox, que está rodeada de agua y tiene muchos cuerpos de agua. Fíjense cómo, por un momento de novedad, tú puedes aprovechar eso para darle una información completa sobre su ubicación, sobre geografía, y por ahí aprovechas el celular y entras a Google Maps y le muestras la depresión Momposina y se lo muestras en el celular. Le estás empezando a enviar una información clave para que él construya un conocimiento que va a ser perdurable, que le va a permanecer por siempre. Ese es el segundo momento en el que el cerebro del niño está listo a recibir información clave. Tercero, focalización. Y esto tiene mucho que ver cuando un niño se concentra en algo, cuando logramos que el niño ponga su foco de atención en algo. Y es fácil lograr eso. Cuando aprendes sobre neuroeducación, aprendes, por ejemplo, que el ejercicio físico hace que nuestro cerebro dispare la producción de un neurotransmisor que se llama endorfina. Las endorfinas generan atención, generan en el cerebro la capacidad de atender lo que tú le estás explicando. Por eso para algunos maestros es fácil lograr la atención de los niños después de invitarlos a hacer una actividad física. Y vamos por excitación emocional, novedad y focalización. Y la última, la más conocida, repetición. Cuando tú empiezas a repetir constantemente frases poderosas, desde el coaching, los que somos coach, usamos mucho el tema de las frases poderosas, ¿cierto? Pero los que trabajamos además en investigación neuroeducativa, entendemos cómo el cerebro empieza a programarse a partir de frases poderosas. Cuando tú le dices a un niño frecuentemente, educa tu voluntad, y le das el significado, y escogí una frase, por decir cualquiera, una de las que he usado con mis hijos, educa tu voluntad. Y siempre en los momentos claves le dices esa palabra, educa tu voluntad. Esa repetición hace que el cerebro del niño vaya entendiendo la necesidad de educar su voluntad para el momento de que tenga que tomar decisiones asertivas en su vida. Yo te estoy hablando aquí de algo que está transformando la manera de educar. Yo te estoy hablando aquí de neuroeducación, una interdisciplina que conjuga las neurociencias, la psicología y la pedagogía. Por eso estamos felices de que estés aquí, compartiendo con nosotros esta información que está transformando la manera de educar. Entonces, Francisco Mora, les presento a uno de mis mentores. Miren lo que dice Francisco Mora. Él es un doctor, un investigador en educación español y dice, el cerebro solo aprende si hay emoción. Oigan bien, el cerebro solo aprende si hay emoción. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. ¿Cuánto estás tú como padre aprovechando la emoción de tus hijos? ¿Cuánto tú estás como docente aprovechando o generando una emoción positiva
que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuántos docentes no llegan desmotivados a la clase? Hace poco escribía algún artículo que decía, la motivación del docente es más importante que la motivación del alumno. Y algunos docentes me cuestionaban esa expresión, pero es que realmente es cierto. Y tú como padre, tu motivación es más importante al momento del proceso de enseñanza-aprendizaje que la motivación de tu hijo. Entonces yo quiero que te remitas a esta frase espectacular de Francisco Mora, una persona que está dando cátedra a nivel mundial sobre la neuroeducación. El cerebro solo aprende si hay emoción. ¿Y dónde nos hemos equivocado? ¿Dónde nos hemos equivocado realmente? Aquí. Que nos hemos creído el cuento de que el cerebro es una máquina. Nos hemos creído el cuento que el cerebro es una máquina. Y decimos, el cerebro es una máquina perfecta. Y resulta que cuando tú tienes una máquina como esta máquina que está aquí, y yo te pongo ejemplos sencillos, ¿de acuerdo? Porque en esa simplicidad también hay mucha profundidad. Cuando tú ves el cerebro como esta máquina que tiene esta figura de la izquierda, ¿qué pasa si se daña un piñón? Pues la máquina se frena. Pero es que el cerebro no es una máquina. El cerebro es definitivamente una orquesta. Y una orquesta no se detiene si falla un viento, si se le revienta una cuerda a un violín. El director de la orquesta empieza a hacer lo que tiene que hacer, a decirle a los otros violines que tomen el lugar, a dar sus indicaciones para que la orquesta siga dando esa tonada. Y una orquesta tiene matices, tiene bajos, tiene altos, tiene vientos, tiene percusiones. Y yo quiero que veas el cerebro de tus hijos, el cerebro de tus estudiantes, no como una máquina, sino como una orquesta, que tiene muchos matices, que tiene muchas melodías, que tiene altos, que tiene bajos. No intentes educar a los niños pensando que su cerebro es una máquina, porque ningún cerebro se parece a otro. Y esta es la invitación que estamos haciéndoles, a que entendamos cómo podemos, desde esta nueva perspectiva de que no estamos educando niños, que estamos educando cerebros. Y esa es la base de este conocimiento que queremos compartir con ustedes. Que entendamos que cada niño es un mundo diferente, porque cada niño tiene una dominancia diferente. Y así como hay niños que tienen dominancia frontal izquierda, frontal derecha, hay niños que tienen una dominancia basal izquierda y una dominancia basal derecha. Y que aquellas personas que tienen una dominancia frontal izquierda son personas lógicas, son personas basadas en hechos, en costo-beneficio. Y aquellas personas que tienen una dominancia basal izquierda son personas secuenciales. Son personas que son expertas en llevar secuencias, en recibir y organizar a partir de unas secuencias, de unas órdenes. Y vamos a hablar mucho más de esto en este diplomado al que te vamos invitando, al que te estamos invitando. Por eso celebramos que estés aquí. Por eso queremos que hoy te lleves parte de lo que tenemos en esta posibilidad de transformar el conocimiento de muchas personas, de muchos docentes, de muchos padres que necesitamos entender cómo educar. Queremos darte herramientas conceptuales y metodológicas para que tu enseñanza y para que el aprendizaje de tus niños sea un aprendizaje efectivo. Esa es la invitación que te vamos a hacer y te voy a dejar en manos de dos tremendos docentes que van a seguir compartiendo contigo en esta martes clase. Gracias por tu atención y seguiremos conversando. Un abrazo, les quiero mucho, con el alma. Carlos, muchas gracias. Sabíamos que iba a ser una presentación maravillosa y todos nos estaremos preguntando ¿y a qué horas vamos a poner en práctica todo lo que nos dijo Carlos? Pero les tengo una muy buena noticia, es que el diplomado va a ser un diplomado diferencial.
porque va a ser práctico. Vamos a tener muchas indicaciones, mucha información de guía para que vayamos y lo pongamos en práctica con nuestros hijos. Así que esto, por eso nos da la posibilidad de hacer que no sea un diplomado más teórico, sino que realmente nosotros podamos llevar a nuestros hijos al punto al que queremos que ellos crezcan en todas las áreas. Entonces, en este momento quiero invitar a una persona muy especial que es Jennifer Zambrano. Ya en pocos segundos va a estar con nosotros. Y quiero, mientras tanto, contarles por aquí, por el chat, que yo tengo un número especialmente estructurado para el tema del diplomado. Ese número que acabo de colocar en el chat, que es el 315-696-6653, es el número especial donde ustedes pueden pedirme la información del diplomado, porque necesito enviarles a las personas interesadas en hacerlo todo el documento completo donde ustedes van a tener la posibilidad de conocer cada uno de los módulos que se van a hacer en el diplomado, cuáles van a ser los temas, cuál es la metodología, va a estar todo muy bien especificado. Entonces, por eso les agradezco se comunique conmigo. Mi nombre es Carolina Barreto, yo soy la directora general de Durrey Learning Home, la persona encargada de la organización del diplomado. Así que con toda confianza escríbame, ahí están todos los detalles, el precio. Tenemos unas buenas noticias sobre el diplomado después de la presentación de nuestra docente Jennifer, les voy a contar. Entonces, ya que tenemos aquí a nuestra querida docente Jennifer, quiero que tampoco se me escape nada de lo que ella ha trabajado y les cuento quién es. Jennifer es una profesional y especialista en pedagogía y docencia, diplomada en neuropsicopedagogía en la primera infancia, neurodidáctica e innovación educativa, especialista en modelo pedagógico de formación online, MOL de la Escuela Europea Formación para Formadores. Pero lo más especial de Jennifer no es todo esto, porque eso es lo que le ha dado a ella la base. Lo más especial y con lo que ustedes se van a encontrar hoy es con una mamá que hizo todo el trabajo de educación de primera infancia desde su barriguita cuando estaba esperando a su reina. Entonces estamos hablando de una mujer que ha trabajado la práctica y que es la directora del diplomado y por medio de todo el diplomado nos va a enseñar de manera práctica cómo vamos a ir aplicando día a día todo lo que vamos a aprender. Así que para mí es un placer y un gusto, Jennifer, tenerte con nosotros. Gracias por haber sacado el tiempo. Estamos muy contentos, ya estamos a unos pocos días de iniciar el diplomado y pues nos encanta poder arrancar esta iniciativa que ha traído mucho interés en todos los países de habla hispana. Así que un abrazo a todos los participantes y disfruten a Jennifer. Gracias, Carolina. Buenas tardes para todos. Efectivamente, hoy quiero compartirles brevemente el origen que inicia en la primera infancia, todo lo que está en torno a nuestra educación en casa, al homeschooling. Y acá traigo una imagen que hace referencia a los pilares. Nuestros amigos ingenieros y arquitectos pueden luego soportar esta analogía que voy a hacer, que es que cada pilar tiene la función de soportar una gran estructura, de soportar un edificio, un techo, una construcción, dependiendo de lo que vayamos a construir, necesita unos pilares fundamentales. En este caso, nuestro compañero Carlos habló del cerebro, entonces es uno de los pilares. Yo voy a entrar a hablar del adulto. Nosotros, bien sea mamá, papá, abuelo, tía, profesor, tutor, cuidador, como adulto referente de los niños que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, este diplomado es especial porque no es solamente para padres, no es solamente para profesionales que trabajamos con niños, sino también para todo adulto aquel que tiene cerca un niño. Entonces, todos pueden participar. Otro pilar importante lo van a ver con nuestro querido profe William a continuación de mi ponencia. Y el último pilar y no menos importante es el entorno educativo, que es el mundo. La escuela de nuestros niños es nuestro planeta, es todo lo que nos rodea. Entonces, de manera
tal que lo pongo incluso en blanco para que podamos escribir. Me gusta mucho el tema de los colores, por lo que acaba de hablar Carlos de la neuroeducación, y dentro del diplomado vamos a aprender todo el tema del cerebro izquierdo y derecho y la fusión de ellos, entonces por eso van a ver muchos colores. Esto es un abreboca de lo que van a ver dentro del diplomado, de cómo son las clases, para que, mejor dicho, no lo duden más y manos a la obra. Entonces vamos a entrar en materia con el pilar que vamos a abordar hoy, que somos nosotros como adultos. Entonces yo te voy a invitar a un viaje al encuentro contigo mismo. En este espacio te invito a que, así como la imagen va a ser una lupa, pero hacia ti. Vas a pensar solamente en ti porque antes de ser adulto fuiste niño. Entonces vamos allí a ese origen de que aunque tengamos cuerpo de adulto, nos vistamos y tengamos responsabilidades de adulto, nuestro niño interno, nuestro niño interior siempre está allí. Puede ser que esté dormidito, apagadito, escondidito, pero siempre está allí. Entonces, en esta posición de que ya estamos trabajando con tu niño, vamos a conectarnos con un video que nos va a llevar a tocar fibras sensibles. Entonces, si ya lo has visto, por favor, abre tu mente a encontrar algo nuevo. Y si no lo has visto, te invito a este maravilloso viaje. Vamos a ver este video. Siéntese, por favor. Coloque su mano derecha sobre el panel. ¿Cuántos años tiene? 33, 38, 28, 27. 50, Diariamente, ¿cuántas horas le dedica al trabajo? 9 horas, Aproximadamente 12 horas. de 8 a 10. ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido. Introvertido. era extrovertida. ¿Hace cuánto no se ríe de algo tonto? Hace 2 días, No recuerdo. ¿Cuál era su escondite favorito de niño? debajo de la cama. El garaje de la casa. ¿Le gustaba saltar encima de la cama? Sí. Cuando sus padres llegaban del trabajo, ¿cuánto tiempo jugaban con usted? Muy poco. Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaba. ¿Recuerda algún superpoder de sus padres? No. El poderme enrollar en una sábana y balancearme como si fuese una hamaca. ¿Le gustaba hacer travesuras? Muy poco. Bastante. Algunas. No, la verdad que no. ¿Cómo le decían de niño? Gordo. Charlie. Steffi. Eric. ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí. No lo puedo creer.
aquí te invito a que puedas responderte esas 10 preguntas y además puedas aplicar las recomendaciones que da el video al final. Conéctate con tu hijo, es conectarte con tu niño interior. Juega con él en el piso, conviértete en tu niño, que tu niño interior juegue con tu hijo o juegue con tu estudiante. Avanzando en esta propuesta maravillosa, podemos dar respuesta a esta gran pregunta, que es una de las preguntas recurrentes entre los adultos, ¿cierto? Pero la misma imagen da respuesta. ¿Por qué eres así? Definitivamente es un reflejo del adulto que está teniendo la influencia directa en el niño. Entonces, el trabajo principal que tenemos que hacer es reconocer la influencia que tenemos nosotros directamente en nuestros pequeños y qué es lo que le estamos mostrando, qué es lo que le estamos enseñando y cómo estamos compartiendo con ellos. También quiero contarles una pequeña historia de una niña que en cierta manera es mi historia. Nosotros llegamos a este mundo llenitos de emociones, sentimientos y sueños. Esta imagen hace referencia a una maleta, como que llegamos llenitos de esa maleta. Y tenemos muchísimos pensamientos. Entonces yo decía, yo me siento así, yo cuando sea grande quiero ser asado, a mí me gusta tal cosa, pero los niños estamos bajo la patria potestad de los papitos y de los maestros. Y nosotros, cuando somos niños, pues hacemos caso, porque vemos y sabemos y entendemos lo que nos muestran los adultos. Entonces, hasta cierta manera, cuando yo en mi época de primera infancia, bachillerato e incluso hasta la universidad, estuve haciendo cosas, estudiando y haciendo caso a lo que era socialmente aceptado. Hasta después que tuve mi grado de profesional fue que pude empezar a hacer lo que siempre quise hacer, que es lo que soy ahora, neuropsicopedagoga, y ayudo a la gente, enseño, colaboro y ahorita mismo me siento realizada. Entonces, les cuento esta breve historia de mí, desde la posición de que debemos escuchar a nuestros hijos, preguntarles, saber qué se siente, cómo se sienten, qué quieren, porque nosotros somos sus lazarillos. Nosotros somos sus guías, es como si fuéramos un guía turístico que vamos a llegar a una ciudad, entonces tenemos que presentar la ciudad y contarles la historia, las comidas típicas, ¿sí? Y en el caso, como decía, que uno de los pilares para el aprendizaje de los niños es el mundo, entonces es acompañarlos en ese recorrido. Vamos a ponernos entonces en nuestra posición de responder esta pregunta que también es recurrente. Listo, pero ¿cómo lo hago? Entonces nosotros como adultos teniendo una presencia presente. El ejemplo, como lo dijo Carlos, no es lo mismo responder por responder que a responder conscientemente, de decirle, campeón, eres maravilloso, tú eres eso y mucho más, sino solamente la presencia presente la logras cuando conectas con los ojos de tu pequeño, de tu niño. Conectas con él, escuchas de manera consciente, no para responder, no para argumentar, no para mandar, sino escuchar para ponernos en los zapatos de los niños, acompañar de igual manera como escuchamos, acompañar para estar con esa otra persona. En este caso, nuestro niño es un ser de derecho, entonces vamos a respetar su espacio, lo que quiere compartir, lo que quiere decir y sobre todo confiar. Confiar en que tiene las habilidades y destrezas de hacer lo que él le interesa, de apoyarlo en lo que él más se inclina, no en lo que nosotros mandamos o indicamos. Entonces, ¿qué te gusta? Siempre abordarlo con preguntas. Esas preguntas poderosas que decía Carlos es cuando tú despiertas ese pensamiento crítico en el niño, cuando le preguntas qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer, por qué te gusta, qué no te gusta. Y confiar en que lo que él te va a responder es lo que él está sintiendo y ahí estamos desarrollando todo un tema de autoestima, como bien lo decía Carlos, y dentro del diplomado vamos a desarrollar todos estos puntos. Entonces, llévate estos 4 puntos para poder aterrizar poco a poco tu presencia presente. Conecta, escucha, acompaña y confía a tu niño. Muchos dirán cómo lo aplicamos en primera infancia en bebecitos.
Y es totalmente, como decía Carolina, desde el embarazo nosotros empezamos a confiar en las habilidades y destrezas de nuestro bebé, pero sobre todo cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Miren acá una frase de Albert Einstein cuando nos dice, conocer bien a los otros es inteligente, conocerse bien a sí mismo es sabiduría. Entonces, a veces caemos en el error y en el hábito de decir, yo conozco a mi hijo o yo conozco a mi estudiante porque tiene tantos años acá conmigo y ya yo lo conozco. Y a veces pecamos, porque si a veces no nos conocemos nosotros mismos, es importante tener las herramientas, que es todo esto que vamos a aprender en el diplomado, también para conocer no solamente a nuestros niños, sino este diplomado es revelador porque te conoces tú, aunque la edad que tengas, empiezas a conocer y a descubrir muchísimas cosas en ti, empiezas a conocer también a tu entorno, a los adultos que están en tu entorno, a entender muchísimas cosas, a entender que también fue niño y que tuvo un niño interior, que tiene un niño interior, perdón, y sobre todo el poder que tenemos de ser influenciadores de nuestros niños y nuestros hijos. Entonces, el trabajo comienza en nosotros y aquí llegamos al poder que tenemos en nuestras manos de transformar el mundo. Y para más o menos hacer ejemplos reales y tangibles, les quiero compartir otro video que los va a llevar a aterrizar un poco más esta idea de cómo somos nosotros superhéroes para nuestros niños. Oi, filha. Você tá bem. Você tá bem. 休息。Hej! Lasten är roe! Hostade montad! E aí, gatinha? Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde? 大赛马上要临近了，无上的任务。儿子，你行的啊，你可以的，孩子。P&G, orgulloso patrocinador de mamá. Este es un video de las Olimpiadas, historias de la vida real. Yo no dejo de sensibilizarme por más que lo veo, me gusta mucho mostrarlo porque nos lleva más allá a donde nosotros podemos ir en el futuro. Entonces, hoy los he llevado un poquito al pasado y también los he proyectado al futuro con la intención de que tengamos esas herramientas que están en nuestras manos. Acá les quiero presentar a mi pequeña Verónica. Ella es la que manda en la casa. Esta es una foto de hace 2 años, si no, ya con la pandemia 3 años, donde ella es la que manda con el tema de los disfraces. Si quiere ser pirata, somos piratas. Si quiere ser astronauta, somos astronautas. Y somos el espejo. Los adultos somos el espejo de nuestros niños para realizar sus sueños. Agradezco mucho su atención, su escucha. Carolina, muchas gracias. Hola, querida Jennifer, ¿tú me escuchas?
Sí, señora, te escucho perfecto. Bueno, agradezco en este momento por el chat, me dejen saber si me escuchan. A los participantes agradezco por favor, por el interno me digan si me escuchan. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos muy felices de haber compartido contigo este ratico, querida Jennifer, porque vamos a tener la oportunidad de tenerte durante todo el diplomado. Les contamos a todos que el diplomado es de 120 horas, un porcentaje inmenso de horas sincrónicas y otro porcentaje importante en la parte práctica. Así que para nosotros es todo un placer poder llevar a cabo este diplomado. Les contamos que esta no va a ser la plataforma en la que nosotros vamos a estar en el diplomado, vamos a tener una plataforma privada de la universidad porque las cortes de estudiantes son pequeñas, más o menos de 30 personas, alrededor de 30, o máximo 35, porque como el trabajo es tan especializado y tan específico en diferentes áreas, por eso es supremamente clave que trabajamos de manera en algunas cosas muy puntuales. Por eso somos pocos en cada una de las cortes. Pero es muy importante que me escriban para que yo les pueda contar en qué corte pueden estar, cuáles son los horarios y demás. Y darles una maravillosa noticia. La noticia es que la universidad apoyó financiamiento con respecto a poder darle la posibilidad a muchas personas que no podían hacer el diplomado pagando de contado su diplomado, pero que sí lo quieren hacer. Así que les agradezco, por favor, me escriban a este teléfono que les estoy colocando en este momento en el chat, que es el 315-696-6653. Este es el número en el que ustedes van a tener la posibilidad de comunicarse directamente conmigo para yo poderles ayudar. Lo importante es que sean personas de habla hispana porque todos nuestros docentes van a hablar en español. Una de las ventajas que tiene el diplomado es que las clases que por algún motivo tú no puedas entrar quedan grabadas en la plataforma de manera que tú no te pierdas absolutamente nada de todo el proceso del diplomado. Y bueno, en este momento quiero decirles que llega nuestra tercera y última parte de nuestra clase, nuestro tercer docente del diplomado. Son más docentes, pero hoy les hicimos una clase especial con nuestros 3 docentes principales de Colombia y les va a encantar lo que viene. Hemos tenido la oportunidad de trabajar muy bien con William Salcedo diferentes proyectos e información para las familias. Y bueno, les voy a contar igual que los otros 2 docentes quién es William Salcedo. Él es máster en educación y TIC, es filósofo, comunicador digital, docente universitario, tutor virtual, director de la corporación EduReady Learning Home, donde lidera estrategias digitales de formación con docentes y familias. Ha trabajado todo el tema de tecnoadicción, todo el tema de formación a las familias, no solamente homeschooling, sino a nivel nacional. Y pues para nosotros, querido William, es un placer tenerte de nuevo en un webinar, en una clase especial para las personas que nos acompañan el día de hoy. Un abrazo, William, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo tú vas a aportar con todo lo que sabes para este trabajo que como mamás y como docentes necesitamos en la primera infancia. Gracias, Carolina, a todos los asistentes que están conectados en estos momentos. Perdón, no te escucho. Déjenme saber por el chat, perdona, William, si te escuchan por el chat, agradezco por favor nos den sí, lo escuchamos perfectamente. Sí, perfecto. Sí, Listo, se ve y se escucha perfecto. Gracias. Sí, se escucha bien. Se escucha. Súper bien, gracias a todos por confirmar. Un gusto estar aquí con ustedes. Cordial saludo a todas las personas que se conectan a nivel de Colombia, Latinoamérica, Iberoamérica, y es un gusto pues compartir con cada uno de ustedes. Carlos y Jennifer compartían diferentes estilos. Carlos habló un poco del cerebro, de neuroeducación. Jennifer habló desde la parte experiencial, pero también aportando a esa parte educativa en casa. Yo voy a trabajar desde lo visual, desde lo rápido, aportándole algunas pautas desde la tecnología. Es mi pasión, es un referente importante y las familias hoy se mueven también desde ese pilar, la tecnología. Creo que todos ahí estén muy atentos a mi pantalla, me gusta interactuar en pantalla
Voy a ir, entre comillas, rápido, pero no porque esté acelerado por terminar rapidísimo, sino porque la idea es generar visual. Esta es una metodología que también la vamos a ver en el diplomado desde lo visual. Algunos tips, algunas pautas, algunas estrategias que es muy importante. Hoy voy a dar el abrebocas. Espero dejarlos provocados desde esta estrategia para que ustedes como docentes, facilitadores, mamitas, papás, profesionales, personas comprometidas con la educación de sus hijos, pues puedan desde esta ruta aportar desde esta estrategia, pues cómo la abordamos, cómo nos sincronizamos a ello. Quiero empezar con esta frase de George Siemens: nuestra habilidad para aprender lo que necesitamos mañana es más importante que lo que sabemos hoy. Esto tiene que ver con tecnología, esto tiene que ver con toda la parte a la que nos enfrentamos en la realidad actual. La pandemia nos dio una patadita, siempre he dicho, nos empujó a las malas, pero pues con el ámbito de tecnología venimos haciendo esfuerzos para que las familias se eduquen en este contexto. Entonces, ¿cómo abordar la tecnología directamente desde sus casas, desde sus dispositivos, desde sus bolsillos, desde el lugar donde se encuentran en estos momentos? Entonces, a partir de ahí, quiero invitarlos a ser personas, familias, instituciones digitalmente responsables. No basta con usar tecnología, hay que saberlo hacer. Y aquí la apertura es desarrollar la competencia tecnológica. Cuando hablamos de competencia tecnológica, hablamos de desarrollar lo que les estoy mostrando en pantalla. Esto no es un tema de ingenieros, esto no es un tema del docente de colegio, del rector de colegio. Creo que para ustedes, mamás, personas que están aquí conectadas, es muy importante aprender a manejar tecnología. Y cada vez están controlándonos más a través de dispositivos tecnológicos. Algunas mamitas dejan el celular al niño para que no llore. Y ahí posiblemente estamos desviando un poco el objetivo de lo que hablaba Carlos al inicio, de cómo está funcionando el cerebro. Por primera vez en la historia, el dispositivo tecnológico, el celular o la tablet, prendió los dos hemisferios que tenemos en nuestro cerebro. Antes podía ser lo que mencionaba Jennifer, desde el juego, desde algo divertido, chévere, pero se divertía y ya. La tecnología ha prendido los dos hemisferios y así como es maravilloso hacerlo, del otro lado está la posibilidad del riesgo que se corre. Porque aquí cuando ahí donde viene la gran pregunta, ahí para que le tomen el pantallazo, pero aquí viene la gran pregunta y podemos en nuestras casas, en nuestros contextos, trabajos, lugares, relaciones, podemos evitar tecnoadicción. Esta es como la gran pregunta que quiero invitarlos el día de hoy, ahí donde estás en estos momentos, si eres tecnoadicto o no eres tecnoadicto. Algunos profes y colegas me dicen, uy, pero es que usted es tecnofóbico. No, hay que usar tecnología con propósito. La tecnología es maravillosa. Es increíble y gracias a la tecnología estamos conectados. Se han conectado al webinar, van a participar en el diplomado porque es 100% virtual, pero es importante alfabetizarnos, porque a veces algunas personas se molestan porque hablamos de alfabetización, pero necesitamos alfabetizarnos digitalmente para que conectemos. ¿Cómo evitar tecnoadicción? Hay que identificar qué es lo que estimula constantemente en nuestros dispositivos, tabletas, computadoras, pantallas, nos están estimulando a consumir. Parecemos zombies ahí frente a la pantalla, tragando, consumiendo, pero hay que mirar si lo estamos consumiendo con propósito. Si lo que consumes digitalmente fuera alimento, ¿te nutriría o te envenenaría? Esa es una interesante pregunta para que conectemos en sus hogares cómo lo estamos manejando, cómo la estamos sincronizando. Debemos conocer y analizar los riesgos que tenemos en el ámbito digital. Hay riesgos como en todo lado, pero en lo digital hay mucho más. Hay que hilar fino en esta parte. Niños, adolescentes, los infantes que empiezan a vivir, regalamos tecnología y a veces no sabemos por qué. Porque se divierte, el videojuego. Le regalamos el videojuego de San Andreas para que vaya al cuarto a ver pornografía en caricatura. ¿Será esto bueno? Bueno, aquí vamos a hablar de los valores también en el diplomado. Será una bonita oportunidad para que
pensemos, reflexionemos y miremos al respecto. La tecnología despierta encanto, gusto, pero esta es una de las vías de escape para que vayamos a la tecnoadicción, esa dependencia de la tecnología, estar dependiendo de todo el tiempo, estar conectados, y cuando nos desconectamos nos parece el mundo social, la familia, papá, mamá, no nos interesa, lo tiramos por la ventana. Incluso hay niños, casos en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, en Canadá, donde por quitarle la abuelita o el niño el dispositivo, coge un cuchillo y apuñala a la abuelita o apuñala al papá en ese contexto. Entonces, es muy importante revisar cómo estamos utilizando tecnología en estos contextos. La tecnología, más que el juego, libera más dopamina. ¿Qué es la dopamina? Ese éxtasis, ese placer por estar conectado, por disfrutar, por estar todo el tiempo dependiendo de la pantalla. Y no queremos decir con esto que no se trabaje, que no se estudie, pero sí evitar ciertos riesgos que nos podemos entretener, y muchas veces lo podemos encontrar en la tecnología. Quiero que identifiquen si sus hijos o si ustedes mismos sienten que tienen el control de la tecnología cuando están conectados. Y quienes, los científicos, neurocientíficos, han aportado a esto que cuando hay tecnoadicción, difícilmente nos podemos desconectar. Y esta parte aquí hay que diferenciar de tecnofobia a tecnoadicción. Son dos cosas totalmente diferentes porque, como les decía, es una herramienta maravillosa para que miremos cómo la utilizamos. Cuando se desconectan del mundo físico, por estar en una pantalla decimos estamos conectados, realmente lo estamos. Hoy en día las relaciones, la pandemia nos llevó a estar conectados más que antes, 150, 500%. Pero eso también nos lanza el reto a educarnos, no a informarnos. Creo que uno de los grandes retos es cambiar información por educación, y no porque la información sea mala, sino porque si no se sabe administrar nos puede llevar al riesgo de convertirla en desinformación. Circula mucha información por los canales, creo que en nuestros dispositivos, correos, muchas veces se llenan de basura. 75-80% de lo que circula en Internet, ya catalogado científicamente, es basura, no sirve. El 20% que es mina de oro, cómo lo estamos administrando y cómo lo estamos generando en ese contexto. Los invito a comprender y conocer perfiles. ¿Qué perfiles circulan en Internet cuando manejamos una herramienta? El niño que está empezando a explorar, que está empezando a relacionar, a asociar, a identificar, a relacionarse, cuando ve el dispositivo tecnológico es increíble, pero hay que dosificarlo. Para los niños, el tiempo en pantallas, el estándar internacional de pediatría y de optometría nos dice que debe ser menores de 7 años, 1 hora de pantalla al día y no de manera continua. Eso es muy importante, no lo dice el profesor William, lo dicen expertos en la materia a nivel de salud, a nivel de bienestar digital, a nivel de cómo están esas relaciones dentro de la familia. Cuando un niño está directamente conectado mucho tiempo, cuando se desconecta, al estar mucho tiempo hiperestimulado el mundo físico, le parece, esto lo dice mucho el doctor Armando, le parece aburridísimo esta estrategia. Estar en casa le parece aburrido, estar en el colegio le parece aburrido, estudiar le parece aburrido. ¿Por qué? Porque quiere estar todo el tiempo conectado, jugando. Ahí es donde voy a hablar más adelante de los serious games, porque es una estrategia increíble, una estrategia maravillosa, pero hay que saberla manejar en estos contextos, en cómo estamos aportando a esta realidad. Aquí quiero empezar como a brindarles algunas rutas y algunas pautas para que ustedes empiecen a aplicarlas en casa para evitar tecnoadicción, pero también para aprovechar la tecnología. Quiero que apliquen el principio menos es más. Y aquí cuando hablamos de educación en casa, relacionamos y decimos llevar la escuela a casa. Esto lo catalogamos casi como un crimen, un delito, porque estamos llevando la escuela a casa. El tema es que nos casamos con la escuela moderna. La escuela donde hay currículos, donde hay contenidos obsoletos, donde muchas veces llenamos de información el coco, el cerebro, como lo decía Carlos, yo le digo muchas veces a los estudiantes,
el coco lo llenamos de información, pero realmente no sabemos qué hacer con esa información. Pero sería muy interesante rescatar esa escuela que trabajaron los hebreos, que trabajaron los griegos. La escuela es sinónimo de contemplación, de virtud, y es la oportunidad de rescatar cosas en familia, la primera experiencia para recuperar eso que quizá hemos perdido como seres humanos. Nos quedamos con la noción de escuela moderna, el tema de las aulas de clase, el currículo, esto es chévere, pero en casa se aplica de manera diferente. Educar en casa lleva a otra dimensión, lleva a otra dinámica y debemos rediseñar muchas estrategias. Los invito a regular el tiempo en pantallas. Esta parte es importante. Usen tecnología, sin duda, úsenla, pero regulen el tiempo en pantalla con los chiquis. Estamos hablando de un tema de salud, de un tema digital. Para muchos científicos, para algunos expertos, la tecnología ayuda a la creatividad. No estoy diciendo que no. Pero hay que controlar ese tema, porque el tema de estar mucho tiempo en pantalla no quiere decir que su hijo sea más creativo. Quizás se vuelve más zombie al contexto de las pantallas. Y por primera vez, en diciembre sacaron un estudio por la Universidad de Texas. Por primera vez en la historia, la generación infante y adolescente de hoy tiene un coeficiente intelectual 3 veces menor que los papás. ¿Y por qué sucede esto? Porque quizá estamos mucho tiempo en pantalla sin propósito. Ahí es donde viene el reto de cómo vamos a evitar esta parte. Quiero invitarlos para que orienten a administrar actividades en casa. Más actividades en casa y educar en casa no quiere decir todo el tiempo conectados a una computadora. No, es que mi hijo tiene habilidades para pintar, para hacer un tipo de arte, para hacer chévere, pero también haga otro tipo de actividades porque perdemos la relación. Ya estamos en el contacto más ser humano-máquina que ser humano con ser humano. Entonces esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Quiero invitar a adaptar las redes sociales al escenario educativo y de aprendizaje. Lamentablemente hoy las redes, ¿en dónde están? En el entretenimiento y en el consumo y en pasar mucho tiempo conectados. Para los grandes productores de tecnología, entre más tiempo pases conectado, va a ser mucho mejor para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, para que sincronicemos esa estrategia en cómo estamos usando estos canales. Son redes, pero hay que recuperar la esencia. Recuperar por allá en el 2004, cuando surgieron, pues era un tema bonito de comunicación, pero se fueron poco a poco rediseñando y mirando el norte desde otro punto de vista. Utilizar videojuegos en casa. Utilicen videojuegos. Sin duda, es una estrategia increíble. Pero invito a que sean videojuegos educativos o los llamados serious games. Videojuegos educativos, 15 minutos, 10 minutos, no tienen que pasar horas. Hoy si le preguntas a un niño que está relacionado con la tendencia, dice ¿qué quiere ser en el futuro? Yo quiero ser gamer. O yo quiero ser youtuber. No estoy en contra de ello, pero hay que mirar, hay que hilar fino realmente si le estamos aportando al bienestar, felicidad de lo que quiere ser su hijo en un futuro en este contexto. Entonces es muy importante que lo tengamos ahí en cuenta. Los invito a hacer pausas activas cuando estén frente a un celular, frente a una pantalla. Apliquen la dinámica 20-20. Cada 20 minutos pausa activa. Hacemos pausa de 20 segundos, miramos al horizonte, al menos 10 metros de distancia mínimo, descansamos los ojos, estiramos el cuerpo y regresamos a pantallas. ¿Qué hacen las pantallas? Que no parpadeemos. Ahí es donde viene el riesgo a nivel de bienestar digital para que lo tengamos en cuenta en este contexto. Quiero invitar a que acompañen a sus hijos a cacharrear. Este es uno de los principios cuando doy cursos con docentes, con papás, con familias. Los invito a cacharrear. La tecnología no duerme, pero si no sabemos cómo se configura el WhatsApp, ¿quién sabe manejar todas las funcionalidades de WhatsApp, de Instagram? ¿Sabe configurar su dispositivo con todas las funcionalidades para que no le activen la ubicación de forma remota? ¿Dónde se guarda la información? ¿Cómo se configura? ¿Cómo se cambia el lugar? ¿Cómo se le activa la ubicación? Esta parte hay que cacharrear. No podemos quedarnos en utilizo el celular para enviar mensajes y ya, lo demás no me interesa porque es de ingeniería. Que ahí estamos cometiendo un gran error
al momento de usar tecnología, no la estamos usando con propósito en este contexto. Quiero invitar a que nos alfabeticemos y alfabeticemos a los hijos, a los chiquis, en la competencia tecnológica. ¿Qué es tener competencia tecnológica? Es un conjunto de habilidades, como lo mostré en una de las primeras láminas. Un conjunto de habilidades que debemos tener en este contexto para que sea mucho más creativa la estrategia, para que lo podamos sincronizar. Quiero invitarlos a que tengan en cuenta lo siguiente: la tecnología es una increíble herramienta, pero debemos aprender a usarla. Lamentablemente les debo decir que somos analfabetas digitales. Nadie es un experto digital. La tecnología nos invita a actualizarnos todos los días. En el celular en estos momentos creo que ya hay actualizaciones de aplicaciones, de herramientas, de navegación, de ustedes cómo están controlando los datos en estos contextos. Es la oportunidad para mirar pues cómo estamos trabajando. También importante reconocer, la tecnología corta distancias, más no da cercanía. Es falso que no, en esta pandemia la tecnología nos ha dado cercanía, no, ha permitido romper las barreras sociales, hacer un acercamiento interesante desde la interacción digital, pero la cercanía la hacemos en casa, con la familia, con un abrazo. Por allá en el diplomado se va a generar la estrategia del ABC. Ahí les dejo la estrategia de los abrazos, besos, caricias. Pero todo este contexto nos debe llevar a cómo estamos utilizando esta herramienta en la realidad actual. No omitir diferentes estados de ánimo emocionales. Carlos y Jennifer hablaban un poco de las emociones, de cómo conectamos con los dos hemisferios del cerebro para generar esas emociones. La tecnología libera dopamina, pero también los invito a identificar estas emociones que están en casa. Esto está en casa constantemente y no podemos omitirla ni pasar por alto esto que podemos encontrar en casa, porque todo el tiempo nos estamos enfrentando a esto con la pandemia, así que más, si estamos en casa hay que rediseñar muchas estrategias. Y posiblemente los chiquis se enfrentan a esto. ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Cómo lo estamos controlando? Muchos papás, docentes, facilitadores preocupados porque el chico está distraído. Quizá hay que rediseñar y cambiar el método. La forma en que veníamos educando quizá está obsoleta. Hay que generar otras estrategias para que sea más creativo. Invito a, este es un principio de Jennifer que lo irá a compartir más adelante, pero esto tiene que ver con tecnología. Menos pantallas, más actividades en casa, porque la casa es un taller. Y eso Jennifer lo irá a desarrollar más adelante para que conectemos con ello. Invito a aprender a combinar espacios, a aplicar las 5C. Esta es una estrategia que se insiste mucho en psicología y ciencias humanas, pero que ha sido transversal en esta pandemia. Tener en cuenta el contexto donde están sus hijos, fomentar la creatividad, trabajar la curiosidad, fortalecer el control y hacer estrategias desde la colaboración. No dejar a los chiquis solos. Hay que trabajar colaborativamente, incluso entre familias, porque este es un tema para que nos apoyemos. Roles compartidos en casa. Por favor, piensen en objetivos alcanzables. No le den videojuegos al niño y después el niño sale y se tira por la ventana porque vio eso en el videojuego. Acompañarlo. No den tecnología para que el niño deje de llorar. Den tecnología para que desarrolle una habilidad, pero donde papá y mamá, facilitador, docente, esté acompañando la estrategia. Si no, pues lo que hacemos con las manos lo borramos con los pies en este contexto. Los invito a adaptarse a los tiempos y ritmos de sus hijos. Tu hijo tiene un ritmo diferente, ya lo decía Carlos, que nuestro cerebro, ya lo decía Jennifer. No podemos pretender que repita las mismas acciones de cómo mi coco está pensando. No, es otro asunto totalmente diferente para que lo trabajemos en casa. Y 5 tips para cerrar. Aquí quería ser concreto. Primero, invito a cada uno a que nos protejamos, a que nos cuidemos como seres humanos. La tecnología es una herramienta increíble, pero también es de cuidado, y ahora con el tema de los datos es un tema de mayor cuidado. Debemos educarnos en ese contexto y estaré pues compartiendo dinámicas, estrategias por allá en el diplomado en algunas sesiones.
2, hemos invertido mucho tiempo en enfermarnos. Creo que consultas para los ojos, los dedos, ya el tema de los tendones, muchas consultas porque hemos hablado con doctores y han generado esta estrategia de muchas consultas porque los dedos están adormeciéndose, la parte lumbar está demacrada, entonces ahora invirtamos en sanarnos. Invito a aprender a usar tecnología con propósito, fortaleciéndola como una habilidad y una competencia. Es una habilidad para desarrollar hoy en día. Reconocer que el principal enemigo hoy en día es la ignorancia que tenemos frente a la tecnología. Todo el mundo ignora, cualquier persona ignora algo, pero en este campo de tecnología invito a capacitarse, a formarse, a educarse, a estar actualizados constantemente. Y una última, cuidemos nuestra vida y cuidémonos a nosotros mismos. Cuiden la vida de los chiquis, de tu hijo. Es muy importante que cuides la vida de tu hijo y a partir de ahí, pues fomentemos un bienestar digital. Termino con esta imagen. En estos momentos, a nivel tecnológico, ¿qué eres? ¿Espectador consumidor o eres diseñador, fomentas innovación, promueves el cambio, lo que haces impactas? ¿En qué escenario te encuentras en estos momentos, ahí donde estás? Como mamá, como abuela, como papá, como hijo, como facilitador, como profesional, ¿qué eres? ¿Espectador frente a una pantalla? ¿Consume información o te has atrevido a crear algunas estrategias? Aquí termino mi intervención, agradecerles y bueno, quiero darle la palabra a Carolina. Si estás por ahí, me oyes, ya como para hacer el cierre, aquí termino mi intervención en estos momentos. Muchas gracias, profe William. Como siempre, maravillosas participaciones y presentaciones y aportes a nosotros como familias, porque una de las cosas que yo no sabía era que nuestros niños chiquis no deberían estar. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Jennifer, agradecemos Actives Cámara para que nos despidamos de todos nuestros alumnos. Una de las cosas que yo no sabía y que yo estaba cometiendo el error era que a nuestros niños chiquitos no debemos ponerles pantallas porque eso tiene unos tiempos, unas afectaciones a nivel visual y demás. Y la tecnología es muy buena, pero tenemos que saber cómo manejarla y desde cuándo pueden nuestros hijos empezar a utilizarla. Así que Creo que se congeló la pantalla de Carolina, estaba despidiendo. Claro, tiene intermitencia en el internet. Sí, hay una intermitencia ahí. Bueno, esto era lo que queríamos compartir un poco con cada uno de ustedes, a las personas que estuvieron aquí con nosotros, pues agradecerles porque queríamos pues compartir un abrebocas de cómo lo podíamos sincronizar en estos contextos. Jennifer, ¿qué le diríamos a los asistentes ya para cerrar? Algo que le quieras decir para que ellos empiecen a trabajarlo en casa y se provoquen de esta experiencia. No, total, que no se pierdan la oportunidad de... Esto fue un simple abreboca, pero dentro del diplomado vamos a ver cosas increíbles, experiencias, actividades, y no solamente va a ser en cómo hacerlo con tus niños, sino cómo desarrollar un proyecto desde el primer día en que entramos al diplomado. Entonces, en la práctica va a ser totalmente innovador. Vamos a romper esquemas, vamos a todo este tema de educar en casa y desde la neurodidáctica y desde la innovación, tanto para nosotros como estudiantes del diplomado, como para luego ponerlo en práctica con nuestros chiquis. O sea, va a ser algo imperdible. Caro, volviste. Claro, qué pena, se me fue el internet. Bueno, esta hora es un poquito difícil por acá donde estoy. Bueno, muy bien. No, estaba diciéndoles que por favor busquen al doctor Armando Duarte, que es nuestro otro docente, tiene cualquier cantidad de charlas para la familia y les va a encantar, va a ser muy pertinente para todos. Otra cosa importante que les quiero decir es que quienes sean alumnos nuestros en el diplomado, como lo estamos haciendo con certificación universitaria, Unicervantes los deja participar de todo lo que significa la universidad hasta de la planta. Tenemos un campus tipo club con canchas de tenis. Bueno, a ustedes les va a encantar, biblioteca. Entonces, todos los alumnos tienen cosas muy especiales que tenemos organizadas.
Recordarles que las inscripciones las estoy por cerrar. Necesito que se comuniquen las personas que estén interesadas conmigo al 315-696-6653 y algunas personas me han estado escribiendo por el interno para darles todo el tema de los módulos, la duración. Quiero contarles que hay varias cortes. La corte que está por empezar son las de los martes, viernes y sábados de 6 de la tarde a 7:30 de la noche y otra que los mismos días, pero en la hora de 7:30 a 9 de la mañana. Entonces, necesito que si quieren la información me escriban. Es muy importante que tengamos comunicación directamente conmigo, que yo soy la persona encargada. Un saludo muy especial a todas las personas que se han conectado y les quiero contar, mis queridos docentes que los escuchaban desde Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, y de Colombia, pues no puedo dejar de nombrar algunas de las ciudades: Cartagena, Barranquilla. Por el ámbito virtual y demás, pues fue un placer acompañarlos. Debo retirarme para otro encuentro virtual, entonces agradecerle a todos por estar aquí, haber compartido con nosotros, a los colegas Jennifer, Carlos, Caro, mil gracias y bueno, ahí seguimos en comunicación. Un abrazo a todos, ahí nos vemos. Gracias, querido profe William, gracias. Querida Jennifer, ya para cerrar, Jennifer, si quieres darles un saludo de despedida y Carlos a nuestros alumnos queridos del día de hoy. Yo por mi parte agradecerles estar allí atentos porque hemos visto que no se han movido. El numerito de los asistentes nos los dice todo y es maravilloso que se estuvieron hasta el final. Agradecerles ese espacio de escucha, de apertura y sé que sobre todo esto que compartimos va a trascender. Y no pierdan la oportunidad de participar y nos vamos a ver muy pronto. Ya comenzamos la semana que viene, entonces en este maravilloso camino de lo que es educar en casa, hacer homeschooling, comenzar desde el inicio en primera infancia y con nosotros mismos. Es un trabajo también con nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias y honrada de estar aquí con Carlos, con William, con Carolina. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, Carolina, enviarles un abrazo inmenso desde esta cálida ciudad de Santa Marta a cada uno de ustedes, de verdad. Y a las personas que han estado honrándonos con su presencia hoy, recordarles que tenemos una gran posibilidad de educar de una manera efectiva. Si podemos tocar, si podemos llegar a esa gran posibilidad que tiene nuestro cerebro para reformarse, reorganizarse y reeducarse. Gracias de verdad, Carolina. Me encanta compartir contigo. Cada vez que comparto contigo me agrada más y me agrada más volver a compartir. Y qué bueno tener esta bella posibilidad de ayudar a transformar vidas. Así es, estamos apasionados por la familia, venimos trabajando por la familia muchísimos años y vamos a seguir trabajando desde Durrell Learning Hub. Y un agradecimiento especial a Unicervantes por haber hecho parte de todo este proyecto, no solamente a nivel nacional, sino en todos los países de habla hispana. Así que un abrazo a todos. Nos estamos viendo pronto. Por favor, me escriben a mi número 315-696-6653 para poderles dar información precisa. Un abrazo. Chao, chao.